Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir el mensaje? Vamos a olvidarnos de todo. Cualquier problema que surja, mañana será otro día. Vamos a preocuparnos del presente. La gente a veces vive pensando solo en el futuro y desperdicia el presente. Así que vamos a centrarnos hoy en el día del Señor, a prestar atención para que el Señor nos hable y que podamos entender lo que dice, ¿verdad? Para eso necesitamos también, aparte de centrarnos, de olvidarnos de todo, buscar la ayuda del Espíritu Santo. Es una necesidad porque el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para hablarnos de Jesús, para aquello que no entendamos podamos entenderlo. Es un privilegio tener el Espíritu Santo morando dentro de cada uno, ¿verdad? Y morando también dentro de su iglesia. El Espíritu Santo mora en su cuerpo, y su cuerpo somos cuerpo físico, individual, pero también cuerpo místico, cuerpo de iglesia, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir tratando el tema de las últimas semanas, de gran importancia, el que demos señales de una iglesia ejemplar. Dios necesita una iglesia ejemplar en este tiempo. Hay muchos problemas, hay necesidad de que nos levantemos como iglesia y que podamos ser buen testimonio a la gente de este mundo que no conoce a Cristo y que necesita a Cristo para ser salvo, porque no hay otro camino al cielo, no hay otro camino a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Tú no te puedes acercar al Padre si no es a través del Hijo. Eso es una realidad que a veces muchos cristianos no llegan a entender. Pero la representación humana, nosotros debemos tratar a hablar con Dios, pero a través de Jesucristo, porque es el camino al Padre y el camino a la salvación. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, del camino de la salvación. Decíamos que hay señales que demuestran que somos una verdadera iglesia, y para eso tenemos que fijarnos en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, vemos las primeras señales en el primer sermón del apóstol Pedro, donde se convirtieron, si no recuerdo mal, más de 3.000 personas. Dice así: y perseveraban, eran constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos estudiado la mayoría de estos puntos, diligentes y cuidadosos en cuanto a la doctrina que Jesús nos enseñó. Le enseñó a sus discípulos y ellos han ido transmitiéndola a lo largo de generaciones. También diligentes y cuidadosos en la comunión, en la unión, en el espíritu de su iglesia, de cada uno de nosotros. No vale ningún otro tipo de unión si no es unión en el espíritu. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir con los necesitados, tanto material como espiritualmente. También estuvimos estudiando que debemos ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la oración y diligentes y cuidadosos en el temor de Dios. En este punto es en el que estamos. Ya hemos estudiado parte de este punto y hoy seguramente concluiremos con este punto. Y lo baso en el libro también de Hechos, pero en el versículo 43 del mismo capítulo 2, donde Pedro dice: y sobrevino a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habla de temor. Temor viene de una palabra que es phobos. De ahí viene la palabra fobia, que significa alarma. Significa que algo suena dentro de nuestro ser cuando ofendemos a Dios. Eso es temor de Dios. Respeto, también reverencia a Dios por su soberanía y su santidad. Por tanto, el temor de Dios no es miedo, no es pánico a lo que nos pueda hacer o las consecuencias que podamos tener o sufrir. Significa honrar, respetar y obedecer su palabra. Es, digámoslo así, es controlar nuestra vida en asuntos espirituales, éticos y morales, o sea, un saludable miedo, podríamos decir, a desagradar a Dios. Y esto transmite, comunica, huir del pecado y de toda contaminación mundana. Cuando andamos en el temor de Dios,
podemos orar en el nombre de Jesucristo al Padre, o sea, podemos usar el nombre del Hijo, pero para eso necesitamos saber cómo se debe usar y cuándo se debe usar y cómo lo podemos usar. No podemos usar el nombre de Jesús como un mantra, como una palabra ahí mágica, y no podemos usarlo con ligereza. Tenemos que saber y entender, y estuvimos estudiando la semana pasada, que el nombre de Jesucristo no es una palabra, digamos, mágica, un mantra, algo que nos va a conceder lo que pedimos si no usamos de alguna manera ese mantra, esa palabra, pero no debemos usarla en ese sentido. Debemos usar, porque cuando usamos el nombre de Cristo estamos usando la autoridad de Cristo sobre cualquier cosa que pidamos. Vamos al Padre con el aval, con la garantía de que el Hijo nos lo va a conceder y nos lo va a dar. Por eso debemos entender que es importante que sepamos, vivamos según la naturaleza, la clase, la cualidad, la esencia y la condición del nombre que usamos. ¿Estáis entendiendo? Si el nombre que usamos es santo, nosotros tenemos que ser santos para poder usarlo. No podemos usar, repito, el nombre de Jesús cuando vivimos en pecado o en ligereza. No podemos usarlo. Solamente aquellos que tienen vidas puras, honradas, vidas llenas de Dios y llenas de su palabra, pueden usar el nombre de Jesús con poder y con garantía. ¿Estáis entendiendo? Es importante que entendamos, pero que lo pongamos por obra. Si tú no estás viviendo en la santidad que Dios te exige, te requiere, que merece lo que Él hizo por ti, o por mí, por todos, no podemos usar el nombre de Jesús. Es quizá algo fuerte que no hayáis pensado hasta ahora, pero es que es así, es una realidad. Para usar el nombre de Jesucristo, Jesús, el ungido, el Mesías enviado para nuestra salvación, para usar el poder, la garantía que tiene ese nombre y que dé resultados, tenemos que vivir en la santidad que Dios nos exige. Es así, no hay otra fórmula. Bien, diligentes y cuidadosos en el temor de Dios conlleva algunas cosas que debemos imitar de la iglesia primitiva. En primer lugar, la iglesia primitiva predicaba la salvación que viene solo por medio de Jesucristo. El tesoro que hay en la salvación, porque la salvación es un tesoro. La salvación es un tesoro que debemos buscar todos los seres humanos y que está disponible para todos. Y que nosotros como iglesia, digamos, ejemplar, debemos predicar y proclamar. Los tesoros todos sabemos que son algo de gran valor, ¿verdad? Cuando hablamos de tesoro pensamos en algo que tiene mucho valor. Y encontramos la profundidad, la grandeza del gran tesoro que representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahí hay un gran tesoro. Lo que logró Jesús es un gran tesoro. Pero como los tesoros no se encuentran a ras de tierra, debemos profundizar, debemos meditar en su palabra para que comprendamos y entendamos el tesoro de la salvación, que es lo que Cristo ganó por nosotros. Eso es un gran tesoro que no debemos desaprovechar. Lo que ocurrió en una cruz hace más de 2000 años, la muerte de Cristo, es un verdadero tesoro espiritual para aquellos que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador personal. Y por tanto, ¿quién no protege un tesoro? ¿Quién no lo guarda en un banco o en una caja fuerte para que no se pierda? Todos lo haríamos, ¿verdad? Si tuviéramos un tesoro, o los que lo tengan. ¿Cómo estamos guardando o cuidando el tesoro de la salvación? Es algo serio, es algo para estudiar y meditar. ¿Qué estamos haciendo con el regalo tan precioso, el tesoro tan precioso de la salvación? En Mateo capítulo 13, verso 44,
Jesús, en una de sus parábolas, compara el reino de los cielos, o sea, la salvación, con un tesoro escondido que un hombre encuentra en un campo, y cuando lo encuentra lleno de gozo, corre y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí Jesús nos muestra cómo debemos valorar la palabra de Dios y la salvación que Cristo ganó para nosotros, y también la importancia y el entusiasmo que debemos tener para esa palabra, ese evangelio de salvación, para que ese evangelio de salvación sea revelado a nosotros, que lo entendamos, no como una rutina, no como algo que aprendemos de memoria, sino que lo entendamos desde lo más profundo de nuestro ser, el significado de la salvación, y también, como consecuencia, proyectarlo hacia los demás. El reino de los cielos y la salvación son como un tesoro oculto que cuando se descubre debe llenarnos de gozo y darle la prioridad que se merece. Este tesoro tiene mucho más valor, hermanos, escuchad bien, tiene mucho más valor que todas las riquezas de este mundo. Todas las riquezas de este mundo son efímeras, son pasajeras. La Biblia dice que las riquezas tienen alas y a veces salen volando y desaparecen. Hoy estás bien, hoy tienes una buena cuenta corriente, viene una crisis, viene una catástrofe, viene cualquier cosa y esas riquezas se van volando, ¿verdad? Lo que no debe volar es la salvación. Debemos procurar que nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro sea la salvación que Cristo ganó para nosotros. Gloria a Dios. Y esa riqueza vale más que todo el oro del mundo. Aleluya. Y de eso depende también nuestra eternidad. ¿Dónde deseas pasar la eternidad? Porque la vida humana, la vida física es muy efímera también, muy corta. Estamos aquí con un pie y con otro pie allá. Pasa muy rápido, no nos damos cuenta, la vida vuela. Pero la eternidad no hay principio, no hay fin, es un presente eterno. En la eternidad no hay futuro ni pasado, hay presente, pero es eterno. No se acaba. ¿Estáis entendiendo? Y ahí la importancia de procurar, aquí en el tiempo que estemos aquí, procurar que podamos pasar la eternidad en la presencia de Cristo. Amén. Amén. En 1 Corintios capítulo 1 vamos a leer algunos versículos. El primero es el 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es algo ridículo para aquellos que van rumbo a la destrucción, a la condenación, pero para nosotros los que creemos, los que vamos por el camino de la salvación, sabemos que este mensaje es el poder mismo de Dios. Amén. Y si no lo sabes, aplícate el cuento, porque es una realidad que debemos disfrutar, es un derecho de los hijos. Los hijos de Dios tienen derecho a la salvación, a la herencia, a la vida eterna. Si la desaprovechan, no es culpa de Dios. Debes cuidar de tu salvación, debes proteger tu salvación, debes llegar a la meta con tu salvación. No te puedes quedar por el camino. Muchos empiezan, pero pocos acaban. El problema no es empezar, porque en realidad muchísimos empiezan, pero ¿cuántos acaban? ¿Verdad? Por eso la Biblia dice pocos. Muchos son los llamados. Dios nos llama a todos. Es un llamado santo, un llamado a la salvación. Pero ¿a quién escoge? A los que responden al llamado. Amén. Gloria a Dios. Que son pocos. Aleluya. Que esa es la realidad. Hay muchos oyentes y pocos hacedores. Cuando tú oyes y oyes y oyes, dice la Biblia en Romanos que la fe crece, ¿verdad? La fe crece por el oír la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Pero si te limitas a simplemente oír, sin prestar atención ni poner por obra lo que Dios te dice, tampoco sirve para nada.
¿verdad? Porque la fe y la obediencia tienen que ir juntas. Son palabras sinónimas en la Biblia. El que cree, obedece. El que no cree, no obedece. Y eso es una realidad, ¿verdad? Por eso hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, de hablar de su resurrección, es una tontería. Muchos creen eso. Pero los que así piensan no se van a salvar, pues viven haciendo el mal. ¿Por qué? Porque viven en pecado. Vivir en pecado es negar a Cristo. Es el gran y grave pecado de esta humanidad, el negar a Cristo. Y de ahí nacen el resto de los pecados. Al no creer en Cristo, al no creer en la ley de Dios, en lo que Dios prohíbe, pues hacen lo que quieren. Por eso el grave y el gran problema de la humanidad y el gran pecado de la humanidad es negar a Cristo. Porque eso te va a llevar a multitud de pecados. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, supongo, ¿alguien tiene duda aquí de su salvación? Me creo que tenéis todos duda. Nadie responde. Si dudas de tu salvación, ponte a cuentas con Dios, porque Dios te quiere regalar la salvación. Para eso envió a Jesucristo. Amén. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, los que no eran el pueblo de Dios, una locura. Hermanos, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, las personas, digamos, religiosas pueden llegar a ofenderse incluso. Y los incrédulos dicen que lo que decimos son puras tonterías, ¿verdad? Versículo 24. Mas para los llamados, así sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios del cielo. Para los que responden al llamado de Dios, para la salvación, tanto para la gente religiosa como para la gente incrédula, el mensaje de Cristo es el poder y la sabiduría misma de Dios. Amén. Lo entendemos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, verso 25, aquí si pudiéramos pensar, que yo no lo pienso, pero si pudiéramos pensar que en Dios hay alguna insensatez o debilidad, que no la hay, yo afirmo, no sé si vosotros tenéis alguna duda, Pablo dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, que los seres humanos, y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Lo que se pudiera pensar que es una tontería de Dios es mucho más sabio, tiene más sabiduría que toda la sabiduría humana juntas. ¿Estáis comprendiendo lo que quiere decir Pablo? También se podría pensar que Dios es débil, pero la realidad es que Dios es un Dios todopoderoso. Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Él mismo lo dice: ¿habrá algo imposible para mí? Dios es todopoderoso y eso es parte de sus atributos, es parte de su esencia. Dios hace y nos demuestra la realidad, y es que la sabiduría del mundo no es prudente, es insensata. Por eso nos dice su palabra que lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana. Cuando encontramos el tesoro de la salvación y nos sometemos a Dios, o sea, aceptamos su autoridad, aceptamos su soberanía y recibimos el regalo de la cruz, entonces somos sabios y somos sensatos y empezamos a disfrutar de las riquezas que conlleva esa nueva relación, esa relación de calidad e intimidad con Él. Estamos disfrutando de esa relación con Dios. Pasamos momentos de intimidad deleitándonos en su presencia. Si no lo haces, empieza ya a hacerlo, porque te estás perdiendo algo maravilloso. No hay otro lugar más hermoso
que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios te va a conceder, te va a guiar, te va a aconsejar, te va a proveer, te va a dar dirección en las decisiones que debas tomar. Pero si no tienes esa intimidad con Él, difícilmente lo vas a conseguir. Tomarás decisiones por tu cuenta y te saldrán bien, pero generalmente suelen salir mal cuando no le consultamos a Dios. Disfruta de esa intimidad con el Padre. Él quiere que tengamos una cita diaria con Él, un tiempo de calidad con Él. No desaprovechemos ese tiempo. La vida, como he dicho antes, es muy corta y a veces perdemos grandes bendiciones de Dios por no querer estar cerca de Él, por no querer estar en su presencia. Profundicemos, pues, no en buscar tesoros materiales. Hay quien se pasa la vida buscando riquezas, oro, plata, una buena casa, un buen coche, que no te digo que no te sea lícito, pero ¿qué estás poniendo en primer lugar? Dios te dice, ocúpate, preocúpate, haz que mi reino avance y yo te daré lo que necesites. Eso es una gran promesa de Dios, una de las grandes promesas de Dios que a veces no las entendemos porque no las ponemos en práctica. Priorizamos otras cosas, priorizamos el trabajo, la familia. Como he dicho el domingo, nadie debería trabajar porque son las primicias para Dios. Si tú quieres que el resto de la semana te vaya bien, dale el domingo al Señor. Si tú quieres que tu diezmo te llegue a final de mes, dale. Lo primero, la primicia al Señor, y el resto del dinero Dios lo va a multiplicar. Aleluya. Si no, tendrás escasez por mucho que ganes. Por tanto, no nos preocupemos tanto por los bienes materiales, que como he dicho son efímeros, son pasajeros, sino debemos buscar y procurar no perder el regalo, el gran tesoro de la salvación y una vida plena y abundante que Dios quiere que disfrutemos. Dios es un Padre que disfruta cuando a nosotros nos va bien, pero hay unos parámetros a seguir para que las cosas nos vayan bien. Y es vivir en su voluntad, vivir en el Espíritu, ser guiados por Él. No para manipularnos, Él no nos quiere manipular. Él te da libre voluntad, tú puedes hacer lo que quieras. Pero te aconseja lo que tienes que hacer para que las cosas te salgan bien, te vayan bien. Dios quiere que disfrutemos esa vida que Jesús mismo nos prometió. Yo he venido ¿para qué? Para daros vida. Estabais muertos y os quiero dar vida, pero no una vida mediocre, una vida abundante. La vida eterna, empezar a vivirla aquí, como suelo decir siempre, los creyentes verdaderos disfrutan de la vida eterna aquí, como un anticipo de la herencia que tendremos cuando partamos de esta tierra. Tendremos la plenitud de la herencia, ¿verdad? Pero Él quiere que disfrutemos parte de esa herencia, en usufructo o como sea, pero Él quiere que participemos de esa prioridad, de esa herencia maravillosa que es la vida eterna. En Juan capítulo 6, versículo 35, nos dice, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa esa palabra, esa frase, pan de vida? Significa que Jesucristo es el verdadero alimento espiritual que produce vida eterna. El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, será saciado de toda su necesidad, tanto material como espiritual. Son tremendas promesas de Dios, hermanos. Agarrémoslas, aferrémonos a ellas. Vivamos en el orden de Dios para poder ser acreedores a ellas. Debemos darle gracias también a Dios por haber podido encontrar ese gran tesoro, como ese hombre que encontró el tesoro en un huerto y lo vendió todo para poseer ese tesoro.
déjalo todo. Todo lo que estorbe, todo lo que te estorbe para conseguir ese tesoro, déjalo a un lado y preocúpate de ese tesoro, que como he dicho es el mayor tesoro. No hay otro tesoro más grande que la salvación que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario. También darle gracias por haber podido encontrar a Cristo, por habernos dado la oportunidad mediante nuestros padres espirituales o alguien que nos habló de Cristo. Porque todos estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo, ¿verdad? Pues ese es nuestro trabajo, hablarle a los demás de Cristo para que los demás también puedan conseguir ese regalo, ese tesoro de la salvación, y así andar en ese camino de la salvación. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, Pedro y Juan los vemos ante el concilio. Dice, pues ese Jesús, aquí está hablando Pedro, es a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que vosotros los constructores rechazasteis, ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesucristo es el verdadero fundamento, hermanos, la base de la salvación. Y debemos aprovecharla, nunca debemos rechazarla. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. Palabras rotundas. Excepto en Jesús. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo autoridad para que podamos ser salvos. Solamente la tiene Jesucristo, mediante el cual podemos ser salvos. No hay un camino diferente a la salvación. El único camino a la salvación se llama Jesucristo. Hay un refrán muy antiguo que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Quién lo ha oído? Todos, ¿verdad? Pero para ir al cielo, para recibir la salvación, no existe más que un solo camino, que es Jesucristo. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 4 al 6, Jesús hablándole a sus discípulos les dijo, ¿y vosotros conocéis el camino que lleva a donde yo voy? Versículo 5, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, Tomás, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre. Tú no puedes dirigirte al Padre si no es a través de Jesucristo. Y tampoco puedes ir al cielo si no es a través de la salvación que te ofrece Cristo. Si observamos, Jesús nos dice, yo soy un camino. ¿Verdad? Dice, soy el camino, que significa el único camino. Las religiones, el camino de Fátima, el camino de Lourdes, el camino de la Fuensanta, hay muchos caminos que el hombre, la religión ha inventado, pero ninguno es válido, hermano, ninguno es válido, porque yo me aferro a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que el único camino al Padre es el Hijo, es Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay dos tipos de creyentes también. Son los creyentes, digamos, inmaduros. Los creyentes que se pasan toda la vida siendo bebés. Y otros que siguen una religión. Que también, a su manera, creen. Pero siguen una religión. A los primeros, a los inmaduros, les gustaría plantearle a Dios su propio camino. Señor, yo quiero andar por este camino, ¿verdad? Son aquellos que se crean un Dios a su medida. Y los parámetros no los pone Dios, los pone la persona. Yo tengo un hermano así, que cree en Dios, dice que habla con los curas, pues bueno, le gusta mucho hablar con los curas, hay curas que no le gustan, hay curas que sí le gustan. Tremendo, ¿verdad? Se crean un Dios a su medida, un Dios que les permita hacer lo que ellos quieren hacer. Lamentablemente en muchas iglesias evangélicas existe este tipo de creyentes, inmaduros, que no han madurado, que no comprenden lo que es la salvación, que no comprenden quién es Dios. Lo toman, otros lo toman como una religión.
¿Y qué ocurre con las religiones? Que te llevan al fracaso espiritual, a estar insatisfecho. Todos aquí pertenecíamos a la religión católica, ¿verdad? O la mayoría. Estabais completos, yo me sentía incompleto, yo no me sentía pleno. Digo, aquí falta algo. Dios no puede ser esto. Sentarme al lado de alguien y no tener trato con esa persona. Solamente nos dábamos la mano cuando el cura decía, daos fraternalmente la paz, y entonces te volvía, le dabas la mano y hasta luego. Yo me convertí sintiendo el amor, no escuchándolo porque no entendí. Todos sabéis que me convertí en un culto francés, donde se predicaba en francés, lógicamente. A mí me convirtió el sentir el amor de los hermanos. Conoceréis que sois mis discípulos, o conocerán todos que sois mis discípulos por la demostración de amor que tengáis entre vosotros. Ese es mi versículo, porque es la realidad. No es crear un Dios a nuestra medida, es dejar que Dios nos cambie nuestras medidas y nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso los religiosos se aferran a una religión, es el camino, digamos, ideado por el ser humano y que no está de acuerdo al camino ideado por Dios, va en desacuerdo total. La religión es el plan de los hombres, de los seres humanos. Jesucristo es el plan de Dios. Por eso Jesucristo y la palabra religión no se lee mucho en la Biblia, ¿verdad? 2 o 3 veces creo que aparece la palabra religión. Yo prefiero predicarle a los incrédulos que a los religiosos. Los religiosos están como, yo que sé, ahí aferrados a una idea fija que le han enseñado sus antepasados y así dicen que honran a sus antepasados. Digo, ¿y si tu antepasado estaba equivocado, qué? ¿Tú también? Las personas pueden encontrar a Dios de forma diferente, eso es una realidad. Dios se manifiesta a cada persona de distinta manera y dependiendo también de las circunstancias que estemos atravesando. Pero el camino a seguir después no puede ser marcado ni ideado por nosotros mismos. ¿Estás entendiendo? Dios llega a tu vida, sientes el aceptarlo, el recibirlo, pero a partir de ahí te pones a disposición de Él. No le marcas tú el camino a seguir. No, yo que quiero hacerlo así. Pablo, que dijo cuando se enteró quién lo había tirado del caballo: ¿quién eres? Soy Jesús y me estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga? Fue su respuesta. Es ponernos a su disposición. Cuando nos entregamos a Cristo, tenemos que ponernos a su disposición, porque es lo mejor para nosotros, que Él nos guíe, que Él controle nuestra vida, que Él la dirija para que nos vaya bien. Por eso no podemos marcar el camino a seguir. Él, el que tiene que marcarnos el camino a nosotros. Y todos sabemos cuál es el camino, ¿verdad? Es Jesucristo, es su palabra. Este camino, ideado por el mismo Dios, no excluye a nadie. Todas las personas de este mundo, tengan el origen que tengan, la cultura, la condición social, su raza, el color de su piel, todos tienen acceso a ese camino a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Todos, nadie está afuera de esta realidad. Dios no hace acepción de personas, ni de razas, ni de etnias. Dios envió a su Hijo para salvar a este mundo, a las personas que viven en este mundo, a todas las personas que viven en este mundo, sean, repito, de la condición que sean, de la lengua, del color de la piel, de su estatus social, da igual. Se pagó el mismo precio por todos. La sangre preciosa de Cristo.
Quizá tengamos distintas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la Iglesia o dentro de la sociedad. Tengamos quizás distintas responsabilidades, pero para Dios tenemos el mismo valor. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Lo mismo que en el matrimonio. Hay un orden instituido por Dios. Cada uno tiene una responsabilidad, pero tanto el esposo como la esposa para Dios tienen el mismo valor. Amén. Jesús no excluye a nadie y lo demostró asociándose con todos. Muchas veces los fariseos y los escribas hablaban mal de él, le echaban en cara que se juntara con pecadores. Él tenía relación con los pecadores, pero no comunión, que es diferente. Nosotros tenemos que tener relación con la gente inconversa para que se conviertan, darle ejemplo, hablarles del amor y del mensaje del Evangelio. Pero no podemos tener comunión con ellos. O sea, aceptar lo que ellos hacen. Jesús lo demostró, y ya le digo, lo criticaron los religiosos de la época, asociándose con todo el mundo. Pero no para contaminarse con ellos, sino para mostrarles el camino verdadero de la salvación. No tuvo vergüenza de comer con aquellos que la sociedad despreciaba. No tuvo vergüenza de hablar y relacionarse con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos, sabéis que no se llevaban bien, no se trataban, no se hablaban. Jesús, recordemos que en una de sus parábolas nos enseña cómo trató un samaritano a un judío herido, demostrando que para Dios no hay acepción de personas. No tuvo vergüenza de relacionarse con las prostitutas y pecadores, aunque, repito, lo criticaban. Alabó la fe de una mujer sirofenicia, una mujer que era pagana, que no pertenecía al pueblo de Dios, y también alabó la fe de un centurión romano. Y como ejemplo, digamos, más plasmático, perdonó en la misma cruz a un criminal que se arrepintió. Qué gran ejemplo, ¿verdad? ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿Imitamos al Maestro en todo esto? Pues deberíamos hacerlo. Jesús cumplió con el precepto de Dios de que no hay acepción de personas para Él, y lo cumplió a rajatabla. Lo demostró. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 11. Dice, porque no hay acepción, no hay diferencia de personas para con Dios. El camino de la salvación está abierto a todos. Dios no hace diferente a nadie. Para Dios somos todos iguales. Como he dicho, se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. Hoy también el amor y la misericordia de Dios, el amor y la misericordia de Jesús no tienen límites. Son eternos, porque todas las cosas relacionadas con Dios son eternas. Dios es eterno y todos sus atributos son eternos, su amor, su misericordia, su bondad, su provisión. Todo lo que se relaciona con Dios es eterno, no es pasajero. Dios reveló y sigue revelando su amor eterno a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Dios el Padre demostró ese amor enviando, dándonos el regalo de su Hijo, como he dicho, el único camino a la salvación. Y Dios el Hijo también demostró ese amor, demostró que nos amaba, obedeciendo la voluntad del Padre, haciéndose hombre, viviendo una vida ejemplar, cargando con el peso de nuestros pecados, muriendo en una cruz, pero resucitando al tercer día, para sentarse a la diestra del Padre. De esta manera se convirtió en el único camino a la salvación. Amén. Amén. Debemos dejar, por tanto, nuestro propio camino y aceptar y recibir ese amor eterno de Dios y empezar a caminar con Jesús, que es el único camino que verdaderamente conduce a la salvación. Pero debemos tener en cuenta que nosotros debemos seguir el mismo camino que siguió Cristo. Hoy se predica un evangelio aguado. Para de sufrir, no sufras.
El camino de Cristo fue el camino de la cruz. Y nosotros debemos seguir el camino y ser camino. Jesucristo es el camino y nosotros hoy, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser camino de otros hacia la salvación. ¿Estáis entendiendo? Dios hoy trabaja a través de su cuerpo, de su iglesia. Y si Él es el camino, su cuerpo tiene que ser también camino para que otros sean salvos. Amén. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si morimos a nuestra vieja y antigua y egoísta manera de vivir, viviremos de la misma forma que Él vivió y que vive actualmente. ¿Estáis entendiendo? Si morimos a nuestro ego, si morimos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, viviremos con Él, viviremos como Él vive, tendremos la vida de Cristo en nosotros. Y luego dice, si sufrimos, hay quien dice que no hay que sufrir, pero aquí la palabra de Dios nos dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Si le negamos, ¿qué dice? Él también nos negará. Son grandes palabras, grandes textos bíblicos que deberíamos memorizar y no olvidar. La palabra de Dios, hermanos, es digna, se merece nuestra confianza. Si morimos con Él, si morimos a nuestra vieja, como he dicho, pecaminosa y egoísta manera de vivir, si seguimos el camino de la cruz, sacrificando nuestro ego, también viviremos con Él, resucitaremos con Él a una nueva y maravillosa vida. Amén. La vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Si soportamos privaciones y sufrimos pruebas, reinaremos con Él. En medio de estas privaciones y pruebas, si lo negamos, Él nos negará. Hay personas que cuando las cosas le van bien, gloria a Dios, aleluya, Dios es grande, es maravilloso. Cuando les va bien y cuando les va mal, reniegan de Dios. ¿Por qué? Si yo. Cuando una persona usa mucho el yo, es una egocéntrica, una persona egocéntrica, egoísta, soberbia. Donde está el yo tiene que estar Cristo. Apearme yo del trono y que se siente Cristo y que reine en mi vida. Que sea Él quien gobierne mi vida, quien dirija mis pasos, porque entonces andaremos por el sitio correcto. Nosotros tendemos, el ser humano tiende a equivocarse continuamente. Hay un dicho que dice de que hay quien tropieza siempre en la misma piedra, ¿verdad? El hombre, el ser humano tiende a eso, a equivocarse una y otra vez. Pero Dios no se equivoca. Por eso busquemos la sabiduría divina. Busquemos a la hora de tomar decisiones, a la hora de cualquier cosa que hagamos. Si hay problemas en la familia, si hay problemas con los hijos, no busques la sabiduría humana. No vayas a un psicólogo para que te mande unas pastillas que no sirven nada más que para dormirte. Si tienes problemas, si tienes crisis de ansiedad, si estás ansioso por algo, la Biblia nos dice que no te afanes por nada, sino que tus peticiones sean conocidas por Dios. Que le presentes al Señor tu necesidad, tu problema, tu decisión. Espera en Él y en el momento oportuno Él te va a dar la solución. No te precipites, la precipitación es el paso previo al fracaso. Cuando tengas que tomar una decisión, no lo hagas siempre. Lo mismo que cuando tengas que corregir a un hijo, no lo hagas cuando estás de mal humor tú. ¿Estás comprendiendo? Porque entonces vas a lastimar al hijo de mala manera. A un niño tienes que corregirlo cuando tú estés en sana paz. Tampoco debemos precipitarnos con los hijos a la hora de corregirlo.
Tenemos que buscar la sabiduría de Dios también. A veces creemos que porque son hijos nuestros podemos maltratarlos, hablarles mal, no escucharlos, no tener en cuenta sus opiniones. Hermanos, desde que un niño pequeñito de 1 año te venga con un dibujito, 4 rayas cruzadas, a enseñártelo, un buen padre alabará a ese dibujito que hace el niño. Y el niño se pondrá así de ancho. Eso es sabiduría. Y a veces hoy en día, lamentablemente, por las tecnologías nuevas, tanto internet, tanto móviles inteligentes, ahora son móviles inteligentes. Los móviles necios no son recomendables. A veces nos olvidamos incluso de hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Estamos en el salón y ella está en la cocina o en cualquier otro sitio, le mandamos un WhatsApp. A los hijos también le mandamos WhatsApp. Y los hijos quieren tener relación con el padre. Yo lo sé por experiencia. Yo tengo a mi hijo Raúl, que tiene un niño que va a cumplir 4 años, ¿no? Sí. Y hasta 1 semana de vacaciones. Y no sabe lo que ha disfrutado esa criatura con su padre esa semana. Y lo que lo está echando de menos a la semana siguiente. Y es por eso, porque los padres necesitan trato, un trato familiar, de contacto. El amor es contacto, no es lejanía con el móvil. Es darle un abrazo, una palmadita en la espalda, decir, oye, qué cosa más bonita has dibujado, aunque sea yo que sé, no sepamos lo que ha dibujado, y él te diga, ¿es una muñeca o eres tú? Vale, pues soy yo. Qué bien me has dibujado, cariño, ¿verdad? Eso es sabiduría divina. Pues con Dios debemos hacer lo mismo, tener ese trato, esa intimidad. A veces le hablamos a Dios por WhatsApp. Qué pena, ¿verdad? El otro día oí que habían hecho una experiencia con no sé cuántos jóvenes, no sé si 40, 50 jóvenes, que les quitaron los móviles por un tiempo. Primero empezaron con un día. Algunos se volvían locos, acordándose del móvil. Al segundo día ya se acordaban menos. Uno se ponía a leer un libro, el otro a escuchar música. Al tercer día ya buscaban actividades con los demás, con los amigos, con los papás, con la familia. Y a la semana ya no se acordaban del móvil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bonito. Si tú le quitas, y luego hay una tendencia hoy en día que yo lo llamo necedad, de que cuando un niño cumple 1 año ya le estamos regalando un móvil. Y luego el problema y el peligro que trae el móvil. O el smartphone, ahora hay que decir smartphone. Con inteligencia, ¿cómo se llama ahora? Artificial. A un niño de 1 año, con acceso a pornografía, a 1000 cosas diabólicas. Y les compramos un móvil. ¿Para qué? Para que se entretengan y no me den la lata. Eso ocurre, hermanos, pero no debería ocurrir entre nosotros. Nosotros debemos ser sabios, buscar la sabiduría divina y en vez de un móvil, hablar con ellos, dialogar con ellos, ayudarles a hacer los deberes. Todo eso traerá beneficio a nuestra vida. Ya estoy terminando. Por eso, hermanos, tenemos un gran privilegio al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibimos la adopción como hijos de Dios y nos hacemos dignos de ese llamado santo a ser salvos y a recibir nuestra herencia. Por el contrario, hermanos, se corre un grave peligro cuando se desprecia el ofrecimiento de Dios a seguirle. Ese peligro, ¿sabéis cuál es? Cuando Dios te llama y te dice, sígueme, y tú rehúsas seguirlo, la condenación eterna. Nosotros decidimos. Es nuestro libre albedrío. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.
hablando y siguiendo con el tema de la salvación, porque es extenso. Que Dios les bendiga.